Voy a empezar la presentación con un pequeño caso clínico, después hablaré de algunos aspectos de lo que es la enfermedad renal, quizá centrado más en la enfermedad renal diabética que en otra, pero en algunos aspectos porque siempre tengo la impresión de que la enfermedad renal es una gran desconocida dentro de la atención primaria. Para mí, los médicos de atención primaria sois profesionales ante los cuales me tengo que quitar el sombrero porque es que es imposible saber mucho de todo, ¿no? O sea, yo sé de riñón y tengo muchas lagunas, pues imaginaos lo que es intentar saber de todo. Entonces, bueno, me da la impresión que el tema de la nefrología siempre cuesta trabajo tenerlo controlado y por eso quería hacer alguna pincelada en ese aspecto. Y finalmente hablaré de aspectos destacados del tratamiento de la diabetes cuando se acompaña de la enfermedad renal. Bueno, pues voy a empezar presentándoos a Alicia. Alicia es una mujer de 67 años, fumadora en activo, poco cumplidora en general de las recomendaciones que le damos. Tiene una diabetes tipo 2 conocida hace 15 años, en principio tratada solo con metformina. También hipertensión, más o menos, el diagnóstico fue más o menos en ese momento, un control subóptimo y está tratamiento con diuréticos orales. Y tiene también artrosis de rodilla y toma ocasionalmente antiinflamatorios no esteroideos. La paciente acude a una consulta en su Perdóname, médico. mira, Sí, igual maximiza la pantalla para que se pueda... ¿La tienes maximizada ahora? sí, la tengo maximizada, sí. A ver, A mí me ocupa toda la pantalla. espera un segundo. La tienes maximizando, es que, a ver, es que en principio no la vemos al tope. ¿Por qué no la vemos nosotros? A ver, ahora acabo de reducirla y voy a volver a ampliarla otra vez. Ahora la tengo otra vez ampliada. Tú la tienes totalmente... Yo toda la pantalla del ordenador la tengo ocupada por la diapositiva. Espera, déjame un segundo porque yo creo que aquí pasa algo, no tenemos... Y me dice que estoy compartiendo la pantalla. Espera un segundo. Es que hay un problema aquí con la pantalla porque está en parado. Tú tienes el control de ahí. Déjame un segundo que esto... Vamos a ver. Otra cosa es que probemos con la Sí. presentación que te mandé, que a ver si... Sí, no, pero tú eres el anfitrión, teóricamente tienes capacidad para poder hacerlo. Lo que no sé es por qué no está, funcionando. Y es que estoy aquí, a ver, y no se pone... a ver, un momentito. Dame un segundo a ver una cosa. Ahora me pone que has tomado el control remoto de mi pantalla. ¿Qué es esto? Ya es... A ver si logro yo. El tema es a ver si puedo yo. Pero no, es que no puedo. No sé por qué, porque teóricamente... Vale, es que debería de... Vamos a ver, hombre. Hay un problema. Tenemos mucho que aprender de esto también, porque la verdad, Sí, yo no porque sé el qué problema, yo decirte. he solicitado el control remoto, pero sin embargo no me deja... Vale, voy a hacer una cosa, voy a salir... A ver, ahora di a probar que me preguntó que si te dejaba el control remoto. Espera, mira a ver. Aceptar, mira a ver. Sí, ahora no. Ahora lo redujiste, lo ampliaste y Está, veo tu ratón. ¿lo estáis viendo todos? Estoy controlando tu pantalla, pero sin embargo no me deja maximizarlo. No entiendo por qué. Ahora se redujo. Vale, vamos a ver. El problema es que voy a ver, mira, voy a abrir yo la... Es que no entiendo por qué no puedo. Voy a dejarte otra vez el control así. No entiendo. Casi voy a tener yo que abrir desde aquí. Es que no entiendo por qué no me deja... A ver. A ver, vamos a ver, intenta tú pasarlo de nuevo. A ver, ¿te deja moverla? Yo sí puedo mover el ratón, voy a ¿Vosotros, maximizar. los panelistas la estáis viendo? O sea, vosotros, es que yo no la veo que pase. ¿No, ¿veis que pase la diapositiva, que va para adelante y para atrás?
No, no se ve qué pasa. Tengo Vale, una que se llama Exploración Física, el título. vale, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hacer yo, es que el problema está que no entiendo por qué no lo maximiza, es un tema que esto, voy a hacer una cosa, voy a salir yo, voy a compartir yo tu presentación, Sí, vale, y vamos a hacerlo desde esta manera, vale, voy a vale. compartir yo la pantalla, vamos a salir de aquí, vale, esto de la función de compartir de esta manera, continuar, vamos a hacer lo siguiente, y voy a abrir yo la mía, que la tengo aquí, y vamos a hacerlo desde la mía, ¿vale? Porque Vale. no sé por qué, enfermedad renal, que es la manera. Lo único que el problema, voy a ver si tú tienes una opción ahí que es solicitar el control remoto y creo que puedas hacerlo. Son, como digo yo, el directo. Entonces yo ahora sí que lo estoy abriendo, sería la presentación, creo que los Sí. panelistas lo están viendo, ¿vale? Y lo único que, bueno, a ver, yo puedo hacer el pase, pero para que fuera más cómodo, sí que es verdad que tú en tu arriba hay un tema que es control remoto, que te he puesto a ti. ¿Puede controlar la pantalla de Eso José es, mira a ver Miguel? si tú lo puedes hacer. Mira a ver, y yo creo que así, dale para adelante, mira a ver si lo puedes. A ver. Esto voy a cerrar yo aquí. ¿Te deja? No. No, bueno, pues entonces nada. Y eso que me dice que estoy controlando tu pantalla, Sí, pero... es un tema ofimático. Yo creo que es un tema de mi ordenador que no me deja. Bueno, pues nada, vamos a intentar hacer un paso de otra Bueno, te manera. voy diciendo que me las Vale, pases tú y ya está. eso es. Vale. Que me guíes, como que me muevas un poco la cabeza, me vale. Vale, ¿Vale? venga. Bueno, Vamos a ello. estos son los antecedentes de la paciente. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. La paciente acudió a una consulta rutinaria en su centro de salud y esto fue lo que el médico de cabecera se encontró, ¿no? Se trataba de una señora de 84 kilos de peso, bajita, 1,59, con lo cual le salía un índice de masa corporal de 34 kilos por metro cuadrado. La tensión arterial estaba pues, elevada, 155/95. No había hallazgos en la auscultación cardiopulmonar, el perímetro de la cintura era de 108 centímetros y no tenía edemas. Siguiente diapositiva, por favor. Como hacía mucho tiempo que la paciente no se hacía ningún control, pues bueno, se le solicitaron unos análisis y estos fueron los resultados. Lo más destacado, lo he puesto en rojo, pues bueno, un mal control de la diabetes con una hemoglobina glicosilada de 8,1, mal perfil lipídico, una función renal deteriorada con una creatinina de 1,6, un filtrado de 47, los iones eran normales y al analizar la orina pues tenía una excreción aumentada de albúmina con un cociente albúmina-creatinina de 520 miligramos gramo. Siguiente, por favor. Se le hizo un electrocardiograma donde ya se evidenciaba patología cardiovascular, en concreto había crecimiento de miocárdico, un signo de afectación miocárdica, y se hizo también un fondo de ojo donde hablaba de una retinopatía hipertensiva grado 2. Siguiente, por favor. Con lo cual nos enfrentamos a una paciente diabética hipertensa con síndrome metabólico, cardiopatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva y diabética, enfermedad renal crónica con proteinuria. Y los problemas que teníamos que mejorar era el control metabólico, mejorar el control de la tensión, reducir el riesgo vascular y tener siempre presente la lesión en los órganos diana. Esta paciente con las cifras de tensión arterial que tenía, pues bueno, tenía un riesgo cardiovascular alto y deberíamos reducirlo. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué se hizo? Pues la anterior, por favor, es medidas no farmacológicas, siempre la base de cualquier tratamiento, en este caso, sin duda, las medidas no farmacológicas, la dieta, el ejercicio, el abandono del hábito tabáquico. Siguiente, por favor. Y medidas farmacológicas como la antiagregación, el uso de estatinas, la optimización del tratamiento para la hipertensión. Tenía simplemente un tratamiento con un comprimido de un diurético. Lo que se le puso con estas cifras de tensión es una terapia combinada utilizando un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de controlar la proteinuria. Siguiente, por favor. Y para el control de la diabetes, además, se dobló la dosis de metformina a 2 comprimidos de 850 miligramos al día. Y se decidió hacer un seguimiento conjunto entre atención primaria y nefrología. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó a esta señora 3 meses después? Pues bueno, pues acude a urgencias por malestar general, debilidad, disminución de la diuresis. La paciente refería llevar 5 días con diarrea y había disminuido la ingesta oral de sólidos y de líquidos. Siguiente, por favor.
En la exploración la tensión estaba muy baja, 95-45, había signos de deshidratación, estaba un poco taquicárdica y por supuesto no tenía datos de sobrecarga de volumen. Siguiente, por favor. Y en la analítica destacaba un deterioro de la función renal, la creatinina había pasado de 1,7 a 3,4, había subido la urea, el potasio estaba en una cifra peligrosa, 7,2, y en la gasometría venosa había una acidosis importante, una acidosis con un anion gap elevado. Y en el electro, unas ondas T picudas que no auguraban nada bueno. Siguiente diapositiva. Deberíamos de preguntarnos qué ha pasado, ¿es esto lo habitual? Hemos tenido que dializar a muchos pacientes de estas características. Bueno, pues por la falta de esta interacción que podríamos hacer si estuviésemos en presencia física, voy a ir respondiendo yo qué ha pasado. Pues esta paciente que tenía una función renal en 47 mililitros minuto de filtrado, pues un acontecimiento agudo que deterioró la función renal aún más, como puede ser una diarrea, una deshidratación, hizo que esa dosis de metformina de 1.700 miligramos diarios fuese excesiva, hiciese una acidosis láctica, un deterioro de la función renal, y es una situación que en ocasiones condiciona la muerte. Es una manera de introducir que el tratamiento de la diabetes en el caso de la enfermedad renal tiene una serie de características especiales que me gustaría tratar en los próximos minutos. Pero voy a hablar inicialmente de lo que es la enfermedad renal, especialmente referido a la diabética. La diabetes es la enfermedad que condiciona mayor número de casos de enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento renal sustitutivo, ya sea diálisis o trasplante, en los países occidentales, y por eso es la causa número 1 de esta patología en España. ¿Qué es enfermedad renal crónica? Sí, por favor, la siguiente. Pues enfermedad renal crónica, esto tenemos que tenerlo siempre presente porque debe de condicionar nuestra manera de tratar a los pacientes, es la presencia durante más de 3 meses de signos de fallo renal, ya sean morfológicos o funcionales, y siempre con o sin descenso del filtrado glomerular. Siguiente, por favor. Y otra manera de definirlo es la existencia de un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto durante más de 3 meses. Siempre hay que tener esta referencia de 3 meses porque hay circunstancias que en algún momento dado deterioran puntualmente la función renal y luego se recupera. ¿Cómo podemos detectar la presencia de enfermedad renal crónica? Lo más común, lo que todos conocemos, la medición de la creatinina sérica, valores por encima de 1,3 en varones o de 1,2 en mujeres, nos puede orientar hacia la presencia de enfermedad renal crónica. Siguiente. Sin embargo, no es un buen marcador de función renal y luego se lo trataré de demostrar. Creo que es mucho más interesante la estimación del filtrado glomerular mediante fórmulas, y finalmente un aspecto importante es controlar o hacer determinaciones en la orina, de determinación sobre todo de la pérdida de proteínas, mediante métodos cualitativos con las tiras reactivas o cuantitativos mediante la determinación del cociente albúmina-creatinina. Siguiente, por favor. Según van pasando los años de la vida, y especialmente en las mujeres, y especialmente cuando el peso no es muy alto, la creatinina es muy mal marcador de función renal. En esta gráfica aparece representado el porcentaje de pacientes que teniendo una creatinina normal, es decir, por debajo de 1,3 o de 1,2 miligramos de decilitro, que no nos llama la atención, pues estos pacientes tienen filtrados glomerulares de menos de 50 mililitros minuto. Como pueden ver, en mujeres de más de 80 años, más de la mitad de ellas, con valores normales de creatinina, tienen una insuficiencia renal pues ya moderada. Siguiente, por favor. Y esto ocurre por la relación que tiene la creatinina con el filtrado glomerular. Pequeños incrementos en la creatinina plasmática hacen que se reduzca de forma importante el filtrado glomerular, sobre todo en las etapas iniciales. Como pueden ver en esta parte de la gráfica, un incremento de la creatinina entre 1 y 2 condiciona una caída del filtrado de 120, que sería lo normal en una persona joven, hasta 60. Hemos perdido la mitad del filtrado glomerular, solo con una subida de 1,2. Y quizá veamos una creatinina de 1,8 que no nos llame mucho la atención, y sin embargo el paciente estará aquí, tener un filtrado pues, de 65. Ojo que hay que tenerlo en cuenta. A partir de aquí, de esta cifra de 2, el deterioro de la función renal es exponencial según va aumentando los valores de creatinina. Creo que conseguí pasar yo, sin que pasases tú, ¿puede ser? No sé. Bueno, es que le di ahí, no lo sé, o lo sincronizamos. Bueno, ¿por qué ocurre estas diferencias entre lo que es la creatinina y el filtrado glomerular?
Pues porque según van pasando los años, pues va disminuyendo el peso relativo que tienen los riñones, hay alteraciones estructurales en el riñón, pues disminuye la longitud de las asas de Henle, el número de nefronas, aumenta la hialinización. Siguiente, por favor. Por todo ello, disminuye lo que es la masa renal funcionante, ¿no? Con lo cual tenemos menos capacidad para depurar, pero además, siguiente, por favor, según pasan los años, también disminuye la masa muscular. Y la creatinina, que es nuestro marcador, viene del metabolismo de los músculos. Por lo tanto, disminuye el número de nefronas, disminuye la masa muscular. Esto implica que la creatinina va a estar estable o un leve aumento, pero se va a acompañar de una caída importante del aclaramiento de creatinina. Siguiente, por favor. Y estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo que este varón joven y sano, o así lo era hace unos años, con una creatinina 1,3 tenía un filtrado glomerular de 100 mililitros minuto. Sin embargo, esta señora, anciana, enferma, delgada, para ella tener una creatinina de 1,3 le supone un filtrado glomerular de 50 mililitros minuto. Por lo tanto, no atendamos, no tratemos de igual forma la misma creatinina en función del paciente que estemos tratando. No es lo mismo tratar a este paciente que a este otro. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos saber entonces el filtrado glomerular? Pues hay distintas fórmulas. Clásicamente usábamos esta, con una calculadora normal y corriente podíamos saber el aclaramiento de creatinina, teniendo en cuenta únicamente lo que es la diuresis en 24 horas y la determinación de creatinina en orina y en sangre. Siguiente, por favor. El volumen minuto lo calculamos por el volumen de orina en 24 horas dividido por los 1440 minutos que tiene un día, ¿no? Con lo cual es una fórmula sencilla de hacer en cualquier momento y bueno, que podemos tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Y otras maneras de hacerlo es con la fórmula de Cockcroft, que tiene en cuenta la edad, el peso y la determinación de creatinina en sangre. Siguiente, por favor. Clásicamente también la fórmula del MDRD abreviado, que era la que utilizábamos hasta hace 3 o 4 años, con unas fórmulas ya exponenciales, ya un poco más difíciles de hacer, pero que los laboratorios habitualmente nos lo daban. Siguiente, por favor. Y la que usamos ahora, que es el CKD-EPI, bueno, que tiene en cuenta pues, la raza, el sexo y la creatinina plasmática. Y esta es la que utilizamos ahora. Con estos valores de función renal clasificamos la enfermedad renal crónica en 5 estadios, aunque en los últimos años se separó el 3 en 2 partes, el 3A y el 3B, y estos son los valores que condicionan cada uno de los estadios de enfermedad renal crónica. Cuanto más alto es el estadio, peor es la función renal. El otro aspecto que quería tratar, antes de dedicarme ya directamente a la diabetes, es el aspecto de la proteinuria. La proteinuria, como su nombre indica, es la pérdida de proteínas por la orina. Tiene una prevalencia en la población general en torno al 7%, está aumentando en pacientes hipertensos, diabéticos, obesos. Es un factor de riesgo cardiovascular, es un factor de progresión, de riesgo de progresión de la enfermedad renal y además es parcialmente modificable. ¿Cómo podemos determinar la proteinuria? Pues de 2 maneras. O hacemos el cociente albúmina-creatinina en una muestra aislada de orina, como en nuestra paciente, o recoge el paciente orina de 24 horas y lo que hacemos es un análisis de la excreción completa de proteínas. Siguiente. Y los valores son fáciles de recordar porque en los 2 casos los valores son los mismos. Consideramos normales cuando está por debajo de 30, llamamos microalbuminuria cuando está entre 30 y 300 y proteinuria real cuando es más de 300. Hay que tener alguna serie de consideraciones a la hora de hacer la determinación de la proteinuria. Debe hacerse en orina de primera hora de la mañana. Las tiras reactivas tienen una sensibilidad y una especificidad altas, pero si es positivo es importante confirmar con otro método más específico. Y además, en caso de que sea positivo, igual que cuando hablábamos del deterioro de la función renal, hay que repetir la muestra dentro de 3 o 6 meses para ver realmente si hubo algo que la condicionó en ese momento y luego desapareció, si hay un factor que esté perpetuándola en el tiempo, que es lo que va a ser un factor de riesgo tanto cardiovascular como de progresión de la enfermedad renal. Hay circunstancias, como decía, que elevan transitoriamente la proteinuria. Hemos de tenerlo en cuenta porque nuestra actuación no va a ser lo mismo. Después de un ejercicio intenso, pues hay destrozo muscular que se va a eliminar por la orina y por lo tanto puede condicionar proteinuria. Pero esto también en las infecciones activas, en caso de un síndrome febril, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente los episodios de reagudización, en caso de hiperglucemia marcada, hipertensión arterial grave,
La presencia de bacterias en la orina o hematuria también, porque en la membrana de estas células hay proteínas que a la hora de la determinación nos puede salir positivo. Como decía, la proteinuria es un factor de riesgo fundamental para el riesgo cardiovascular y para el deterioro de la función renal, y hay muchos estudios como este que hicieron unos compañeros en Canarias, donde analizan pacientes diabéticos con más o con menos proteinuria y pudieron ver cómo aquellos pacientes que tienen más proteinuria tienen un mayor riesgo de deterioro de la función renal y de llegar a diálisis frente a otros pacientes que tienen menos proteinuria. Y vieron que la diabetes en sí no era el factor de riesgo más deleterio, sino era la combinación de diabetes y proteinuria. Si había algún paciente diabético al cual habíamos sido capaces de controlar la proteinuria, tenía menos riesgo de llegar a diálisis frente a aquellos otros pacientes, diabéticos o no, que tenían más proteinuria. Siguiente. Tan importante es la proteinuria que se desarrolló, se diseñó una escala de riesgo de llegar a diálisis en función de estos dos factores, del filtrado glomerular, que era lo que habíamos visto en la primera parte de la charla, y luego la proteinuria clasificada en los 3 grados que había comentado yo previamente: normal, aumento moderado, aumento grave. En esta zona de la gráfica, donde más bajo está el filtrado glomerular y más proteinuria hay, mayor es el riesgo de llegar a diálisis frente a aquellos pacientes que tienen un ligero deterioro de la función renal y poca proteinuria. Aquí el riesgo va a ser menor. Siguiente. Hablemos ya de la diabetes y de su historia natural. Más o menos está descrito qué es lo que va pasando a lo largo de los años en un paciente diabético. Sin embargo, no hay una distribución temporal exacta. Quizá en los diabéticos tipo 1 es más real, en los diabéticos tipo 2 es más difícil, y sobre todo por 2 aspectos. Primero, porque a un paciente, cuando le detectamos que es diabético, no quiere decir que haya empezado a ser diabético la semana anterior, sino muchas veces pues lleva meses o años ya con ligeras elevaciones en la glucemia y sin embargo o no se había hecho controles o no había manifestado ninguna clínica, ¿no? Con lo cual es difícil saber en qué punto exacto de esta evolución temporal estamos. Y luego porque, aunque hay una distribución más o menos lógica, pero los pacientes llevan muchas veces una evolución individual, ¿no? Con lo cual tenemos que estar atentos a todos estos aspectos, pero es difícil clasificar en qué momento de esta historia natural estamos. Siguiente. Lo que sí se sabe es que en un momento inicial, debido a la presencia de glucosa y muchas veces debido al sobrepeso que acompaña esta situación, hay un fenómeno que se llama hiperfiltración. Las nefronas tratan de depurar pues, todas las toxinas que se generan. Cuanto más grande es el cuerpo, pues más necesidad tienen las nefronas de funcionar más para poder gestionar la depuración de todas estas moléculas, y esta hiperfiltración, que inicialmente es un mecanismo compensador de una situación, al final lo que va a hacer es que el glomérulo vaya causando mayor mineralización, mayor fibrosis, y al final dejen de funcionar las nefronas. Esta hiperfiltración ocurre, condiciona un incremento de la presión intraglomerular, y todo ello mediado por una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. Si cierro la salida y dilato la entrada, lógicamente la presión dentro del glomérulo va a ser mayor. Siguiente, por favor. En estos fenómenos están implicados varios sistemas endocrinos y neurohumorales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el óxido nítrico, las prostaglandinas vasodilatadoras, y luego hay una serie de mecanismos compensadores tubulares que condicionan todo este deterioro posterior de la función renal. Siguiente. Estoy diciendo que la enfermedad renal diabética es la más frecuente en nuestro entorno, pero también que un paciente sea diabético no descarta que no tenga otras enfermedades asociadas. Puede tener nefroesclerosis, puede tener una glomerulonefritis, puede tener poliquistosis. ¿Cuándo debemos de sospechar que la enfermedad renal es de otro origen distinto a la diabetes? Pues bueno, pues cuando no hay manifestaciones de daño de la diabetes en otros órganos. Por ejemplo, si le hacemos un fondo de ojo y no vemos que haya retinopatía diabética. También cuando detectamos a un paciente que está ya en la fase final, cuando hay un síndrome nefrótico muy elevado, cuando hay alteraciones en el sedimento que no son típicas de la diabetes, cuando hay hipertensión refractaria. Bueno, pues todo esto son ideas que nos asocian habitualmente a la diabetes y que nos debe hacer pensar que puede tener de forma asociada a otra patología.
¿Y cómo vamos a tratar al paciente diabético con enfermedad renal? Pues el tratamiento es multidisciplinar y debe abarcar toda esta serie de factores. Como decía antes, inicialmente las medidas higiénico-dietéticas deben de primar nuestra manera de actuar, pero debemos de controlar todos estos factores. Siguiente, por favor. En cuanto a la tensión arterial, pues el objetivo general que está descrito actualmente en las guías es que debe estar por debajo de 140/90. De todas maneras, si el paciente tuviese una proteinuria superior a 1 gramo en 24 horas, deberíamos ser más exigentes en el control de la tensión arterial y reducirla a 130/80. El tratamiento de elección son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, por su efecto antiproteinúrico, porque son capaces de revertir la fisiopatología que había comentado antes, van a vasodilatar la arteriola eferente, con lo cual va a disminuir la presión intraglomerular y por eso va a tener un efecto antiproteinúrico, y muchas veces van a ser necesarias las combinaciones de fármacos porque con un único fármaco no vamos a ser capaces de controlarla. Siguiente, por favor. Solo el hecho de controlar la tensión arterial produce un efecto beneficioso en la evolución de la función renal. Hay muchos estudios que así lo documentan, como este, donde independientemente del fármaco que demos para el control de la tensión, la reducción de las cifras de tensión arterial, siguiente por favor, es capaz de reducir el riesgo de doblar la creatinina o de llegar a diálisis, siempre y cuando tengamos un objetivo por debajo de 140. Siguiente, por favor. Pero a la hora de elegir, y siempre que podamos, y siempre que no haya contraindicación, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a dar un efecto beneficioso adicional. En muchos estudios, y estos son los resultados de un metaanálisis con casi 2.000 pacientes seguidos durante 2 años, se pudo ver cómo aquellos pacientes que habían recibido IECAS como parte de su tratamiento antihipertensivo eran capaces de reducir el riesgo de llegar a diálisis o de duplicar la creatinina. Siguiente, por favor. A la hora de comparar distintos fármacos con su eficacia sobre la progresión de la enfermedad renal, pues se ha visto, y este es uno de esos estudios en el que compara la evolución de pacientes tratados con un ARA2, que es irbesartán, con un calcio antagonista, que es amlodipino o placebo, pues se vio como aquellos pacientes que recibían el ARA2, el irbesartán, tenían menor riesgo de llegar a enfermedad renal terminal que aquellos pacientes que recibían amlodipino placebo, y esto a pesar de haberse fijado el mismo objetivo de tensión arterial. Es decir, es bueno controlar la tensión arterial, pero si además recibimos un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los efectos son mejores. Nuestra paciente tenía un mal perfil lipídico, los pacientes diabéticos suelen tenerlos, y debemos de ser exigentes a la hora de controlarlos. Generalmente van a recibir estatinas y en no pocas ocasiones tenían que ir asociadas a ezetimibe. Algunos estudios demuestran un efecto beneficioso de las estatinas sobre la función renal, no solo sobre el perfil de riesgo cardiovascular, sino sobre la propia función renal. A veces es necesario reducir las dosis en estadios avanzados porque producen algunos efectos adversos más acentuados, sobre todo la miopatía. Y lo que no está claro es si debemos de tratar los pacientes una vez que estén en diálisis, ¿no? No hay ensayos que demuestren un efecto beneficioso. Siguiente, por favor. Se ha visto que cuanto mayor es la concentración de colesterol, pues mayor es el beneficio y mayor es la reducción del riesgo de llegar a diálisis. Esto quiere decir que cuanto antes empecemos a tratar, pues más vamos a retrasar la llegada a diálisis. Siguiente, por favor. Y que en pacientes con fallo renal, pues que sería esta parte de aquí, el efecto beneficioso podría ser mayor, ¿no? Con lo cual, valores altos de colesterol y estadios avanzados de enfermedad renal crónica son los pacientes que más van a beneficiar del tratamiento con las estatinas. Y vayamos ya al tratamiento de la hiperglucemia. Como decía, la dieta y la modificación del estado de vida deben de ser lo que guíe nuestra primera actuación. Debemos de dar fármacos cuando sea necesario y debemos de ir ajustando las dosis en función de la función renal, sobre todo para valorar el riesgo de hipoglucemia. Siguiente, por favor. Es importante controlar la glucosa, es importante controlar la hemoglobina glicosilada porque se ha visto que con la reducción de la hemoglobina glicosilada se reduce de una manera importante pues, todos estos aspectos. La aparición de albuminuria, las complicaciones, las cataratas, la propia retinopatía, el riesgo de padecer un infarto
y, sin duda, el riesgo de llegar a diálisis. En los últimos años se ha asentado el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes y lo hemos puesto en la metformina. Son numerosos estudios y todas las guías de práctica clínica hablan de la importancia de tratar a los pacientes con metformina. El problema que tiene la metformina es que se elimina prácticamente de forma intacta por vía renal. Por lo tanto, hay riesgo de hipoglucemia y de acidosis láctica en pacientes con enfermedad renal. Y esto es lo que ocurría a la paciente con la que inicié la presentación. Por lo tanto, la recomendación que solemos hacer desde los servicios de nefrología no es no utilizar metformina. Las guías hay unanimidad en que debemos de tratarlo, pero sí que en aquellos pacientes que estén cerca a ese corte de 45 mililitros minuto, deben de estar informados del riesgo que pueden correr en situaciones de agudización de su enfermedad renal crónica. Y esto ocurre en el caso de diarrea, de cualquier deshidratación, en la toma de antiinflamatorios, en el uso de contrastes yodados, circunstancias que puntualmente deterioran la función renal y que pueden que este 45 mililitros minuto en el que ya se aconsejaba reducir la dosis a la mitad, pues puede hacer que la caída del filtrado a 20 o a 18, aunque sea puntualmente, puede condicionar el riesgo de hipoglucemia y de acidosis láctica. Siguiente, por favor. Otros fármacos comúnmente utilizados para el tratamiento de la diabetes, las sulfonilureas en general, son poco recomendadas en la enfermedad renal crónica. Hay alto riesgo de hipoglucemia porque la mayoría de ellas se eliminan por vía renal. No debemos de darlas si el filtrado glomerular está por debajo de 45 y en caso de tener que hacerlo, que yo creo que ya hay pocas excusas para hacerlo, con el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día, utilizaríamos gliclacida y glipicida porque tienen metabolismo hepático o gliquidona porque sus metabolismos inactivos se eliminan por la bilis. Por lo tanto, estos serían las tres que podríamos utilizar. Siguiente. Para nosotros, durante muchos años, casi no nos había quedado más remedio que utilizar las glinidas como único tratamiento por vía oral para la diabetes. Estos fármacos son secretagogos, aunque producen riesgo de hipoglucemia, tienen un metabolismo fundamentalmente hepático y una semivida corta, con lo cual fueron fármacos seguros para el paciente con enfermedad renal crónica y también para los pacientes que estaban en diálisis. Hablemos ahora de las glitazonas. Las glitazonas son fármacos que tienen metabolismo fundamentalmente hepático y no requieren ajustes en función de la función renal, ¿no? No producen episodios de hipoglucemia, mejora el perfil lipídico y ha demostrado además cierto beneficio cardiovascular y nefroprotector. Por lo tanto, bueno, pues tenían como un buen perfil y serían fármacos que podríamos llegar a utilizar en situación de enfermedad renal crónica. Sin embargo, tienen no pocos efectos secundarios que han hecho que al final la experiencia sea poca y no sean fármacos que utilicemos. Efectos secundarios como la retención hidrosalina, la aparición de edemas, y son pacientes que al tener daño renal tienen más riesgo de estas dos complicaciones. Por todo ello se incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca y además se ha visto una cierta asociación con mayor riesgo de osteoporosis, fracturas y quizá de cáncer de vejiga. Por lo tanto están ahí, pero en la enfermedad renal crónica no lo usamos demasiado. Y casi lo que nos vino a sacar un poco del marasmo de las glinidas son las gliptinas, que es otro grupo de fármacos muy seguro que se puede utilizar que lo usamos con frecuencia en las unidades de enfermedad renal crónica. La linagliptina tiene un metabolismo hepático, por lo tanto no requiere ajustes en la enfermedad renal crónica, y el resto, la sita, la vilda y la saxa, tienen eliminación renal, requiere ajuste de dosis, pero reduciendo la dosis prácticamente a la mitad, pues son de mucha utilidad en la enfermedad renal crónica. Y nos acercamos ya a las últimas novedades del tratamiento de la diabetes, más allá de la insulina, en la que no voy a entrar en esta presentación, pues casi de los últimos fármacos en llegar fueron los agonistas del receptor del péptido únido similar al glucagón, los GLP-1. Estos son fármacos que aumentan la secreción de insulina de forma dependiente de la glucosa y disminuyen la secreción de glucagón. Se ha visto que tienen no pocos efectos adversos gastrointestinales, los cuales, además de promoverse con estos fármacos, además son frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, no hay demasiada experiencia en la enfermedad renal crónica y su uso está limitado a los casos de enfermedad renal crónica leve o leve moderada, ¿no? En fases avanzadas hay muy poca experiencia.
Siguiente, por favor. En esta imagen, que es muy visual, pues bueno, aparecen algunos de los efectos beneficiosos de los GLP-1 más allá del control de la glucosa. Pues está la pérdida de peso, el aumento de la sensibilidad a la insulina, parece que pueden ayudarnos a controlar la presión arterial, que mejoran la microbiota intestinal, por lo tanto, bueno, pues son fármacos que pueden ser útiles y además cada vez se están presentando también efectos beneficiosos cardiovasculares e incluso algún estudio ya demuestra que parece que hay una cierta protección de la función renal. Siguiente, por favor. Y el último grupo de fármacos del que quiero hablar y que hoy en día está centrando prácticamente casi todo el conocimiento que se está instaurando en cuanto al tratamiento de la diabetes con fármacos por vía oral, pues este grupo es el de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Estos fármacos inhiben la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, que es donde se reabsorbe aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada. Son fármacos que no provocan hipoglucemia, que inducen pérdida de peso. Hay asociado a esta diuresis osmótica que producen pues, ciertos descensos de la presión arterial. Como efectos secundarios está el incremento de las infecciones urinarias y la micosis genital. Lógicamente, al eliminar una orina con más azúcar, esto es un caldo de cultivo interesante para el crecimiento de gérmenes. Y al provocar diuresis osmótica, yo lo decía antes, sobre todo si hay hiperglucemia importante, pues en algunas ocasiones, no frecuentemente, pero puede llegar a causar deshidratación, hipertensión y deterioro de la función renal. Por lo tanto, bueno, debemos de informar al paciente de estos efectos, pues si acaso llegan a producirse. Siguiente, por favor. En esta imagen pues aparece el sitio donde actúa los ISGLT2, aquí en el túbulo proximal, como decía, se reabsorbe el 90% de la glucosa a este nivel, pues bueno, si somos capaces de bloquear y bloqueamos aproximadamente un 50% con estos fármacos, pues bueno, conseguimos que un mejor control de la glucosa y la pérdida de esta glucosa por la orina con ese efecto de diuresis osmótica que nos puede venir bien también. Estos son los fármacos que están actualmente en uso. La ertuglifosina todavía no la tenemos aquí, pero el resto sí. La EMPA, la DAPA, la canaglifosina son fármacos que hasta un filtrado de 45 podemos usarlo sin problemas. La canaglifosina deberíamos de ajustar la dosis. No ocurre lo mismo con la EMPA y la DAPA, que podríamos mantener las mismas dosis. En situación de enfermedad renal crónica entre 30 y 45 ya estoy poniendo el no con interrogante porque, aunque hoy por hoy no tiene la indicación, pero ya empieza a haber estudios que hablan de seguridad utilizando los fármacos en este grado de función de deterioro de la función renal, y sí que a partir de 30 mililitros minuto de filtrado aquí ya no estarían aconsejados. Además, si no somos capaces de tener una buena función renal a través de la cual eliminemos la glucosa o de poder actuar el fármaco a nivel local, pues tampoco debería de tener demasiado sentido, ¿no? Pero probablemente dentro de poco, hasta filtrados de 30, podamos usarlos todos. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 son fármacos que son eficaces, no son superpotentes, son eficaces, no aportan en lo que es control de glucosa específicamente un efecto más potente que otros fármacos, pero sí que tiene otros efectos adicionales que nos va a hacer decantarnos por el uso de este grupo de fármacos en muchas ocasiones. Por un lado, tenemos una pérdida de peso importante asociada a este grupo de fármacos. Siguiente, por favor. Menos riesgo de hipoglucemia y menos tasa de abandonos. Estos son estudios de seguridad hechos con dapaglifosina en concreto, donde se ve pues, que solo por esto, pues eso, aunque el efecto antidiabético no sea el más potente, pero sí que son fármacos seguros, que el paciente no abandona y que además ayuda a bajar de peso. Siguiente. Además, nos ayudan a controlar la diabetes en estudios a más largo plazo y es un resultado que está muy presente en todos los estudios. Esto es un metaanálisis de 13 ensayos clínicos donde se comparó la eficacia de los ISGLT2 con placebo. Pues lógicamente, claro, al comparar con placebo no nos queda más remedio que demostrar que es eficaz, solo faltaría, y al comparar con otros antidiabéticos orales, pues bueno, que el efecto es menor, pero también parece que hay un adecuado efecto, repercusión sobre la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, la madre del cordero de este grupo de fármacos, yo creo que no es el control de la diabetes.
lo más importante, lo que están aportando sobre todo hoy en día es la protección cardiovascular y la protección de la función renal. Y es que los 3 fármacos que tenemos comercializados en España, los 3 cada vez están dando más información en este campo. Información muy relevante, como los resultados del estudio EMPA-REG con empagliflozina, donde más de 7.000 pacientes fueron seguidos durante 3 años. Estos pacientes fueron randomizados a empagliflozina o placebo y se vio cómo las curvas se diferenciaban desde los momentos iniciales, las curvas de muerte de origen cardiovascular, de episodios de insuficiencia cardíaca, de eventos cardiovasculares, todas ellas eran significativamente menores cuando los pacientes utilizaban empagliflozina que cuando utilizaban placebo. Siguiente, por favor. Resultados similares ocurren cuando analizamos la evolución de 16.000 diabéticos randomizados o no, randomizados a recibir dapagliflozina o placebo, seguidos durante 4 años. Nuevamente, las curvas, el riesgo es menor en los pacientes que usan dapagliflozina, el riesgo de eventos cardiovasculares, tanto mayores como de muerte de origen cardiovascular o de hospitalización. Todas estas curvas favorecen el uso de dapagliflozina. Siguiente, por favor. Y finalmente también tienen un efecto de protección renal. Estos fármacos actúan a distintos puntos que van a condicionar un efecto beneficioso sobre el riñón. Hablábamos antes de la hiperfiltración que había por hiperpresión dentro del glomérulo, pues estos fármacos son capaces también de vasodilatar la arteriola eferente y por eso disminuye la presión intraglomerular y por eso va a reducir la proteinuria y por eso va a reducir el riesgo de enfermedad renal crónica, pero también va a bajar de peso, va a ayudarnos a controlar la tensión arterial, va a tener ese efecto beneficioso cardiovascular y esta íntima unión entre corazón y riñón pues va a hacer que si tenemos bien el corazón, el riñón funcione mejor. Por lo tanto, son unos fármacos que cada vez están cogiendo más protagonismo y que yo creo que en los próximos años va a ser un pilar fundamental del tratamiento del paciente con enfermedad renal diabética. Siguiente, por favor. Y hay estudios específicamente diseñados para el control de la función renal con estos fármacos y otros son datos extraídos de estudios de seguridad cardiovascular. En este estudio, en el estudio Credence de pacientes randomizados a canagliflozina o placebo, pues se vio que el riesgo de llegar a diálisis, a necesitar un trasplante, a tener enfermedad renal crónica muy avanzada, de doblar la creatinina o tener muerte de origen renal o cardiovascular, se reducía un 30% con el uso de este fármaco, con la canagliflozina. Siguiente, por favor. Pero también con dapagliflozina y con los resultados del estudio de Clair también se ve cómo hay una separación de las curvas, una reducción del riesgo de llegar a diálisis, de doblar la creatinina y de eventos y muerte de origen renal en los pacientes que recibían dapagliflozina, y además este efecto beneficioso ocurría en todos los estadios de enfermedad renal crónica, así que es cierto que cuanto mejor era la función renal era más eficaz. Esto quiere decir que cuanto antes empecemos a tratar al paciente, el beneficio va a ser mayor que si lo dejamos para última hora. Siguiente, por favor. Y finalmente también en el estudio EMPA-REG, con los datos extraídos de función renal, también se veía un efecto beneficioso similar, ¿no? Por lo tanto, parece que hay un poco efecto de grupo sobre el beneficio que otorgan estos fármacos sobre la protección renal. Siguiente, por favor. Además, se midió, entre otras cosas, no solo la función renal, sino que también se miró el riesgo de reducir o la capacidad de reducir la pérdida de proteínas y se vio cómo con el uso de los ISGLT2 se conseguían reducciones precoces de la proteinuria. Por lo tanto, si somos capaces de reducir la proteinuria, vamos a ser capaces de mantener el filtrado glomerular durante más tiempo que en este caso, cuando lo comparamos con placebo, que la función renal pues, disminuye de una forma más relevante. Por lo tanto, y a modo de resumen, el algoritmo terapéutico para el tratamiento de los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, pues lógicamente debe iniciarse por las modificaciones del estilo de vida y después debemos de ajustar el tratamiento medicamentoso en función de las cifras de filtrado glomerular. Si tenemos más de 45 mililitros minuto, es verdad que disponemos de todo el arsenal terapéutico para usar en este tipo de pacientes,
Yo haría la salvedad que en fármacos como los ISGLT2 el efecto beneficioso va a ser más potente y más duradero cuanto antes comencemos a usarlo. Por lo tanto, pues bueno, después de la metformina quizá deberíamos de tener en cuenta el papel de los nefroprotector y cardioprotector de los ISGLT2. Según se va reduciendo el filtrado glomerular, se van reduciendo nuestras posibilidades. Sí que es verdad que hasta 30 mililitros minuto, bueno, todavía prácticamente con ajustes de dosis, pero tenemos la capacidad de utilizar la mayoría de ellos, y a partir de una caída del filtrado glomerular de hasta 30 mililitros minuto, pues aquí ya las posibilidades nos quedan reducidas al uso de las glinidas o los IDDP4, salvo que tengamos otros estudios más adelante que nos demuestren alguna otra cosa. Siguiente, por favor. Esta gráfica con colores pues viene un poco a decir lo mismo, los distintos grupos de fármacos antidiabéticos y su posibilidad de usarlos o no en función del filtrado glomerular. Esta es la típica tabla para tener en la consulta, para ajustarse a ella a la hora de prescribir. Siguiente, por favor. Y quiero acabar con esta diapositiva, con esta imagen, y es que todo lo que he dicho y la mayor parte de las cosas que podemos tener en común, nefrólogos y médicos de atención primaria, aparecen reflejadas en este documento de consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica que firmaron nefrólogos y médicos de atención primaria ya en el año 2014, que pasa el tiempo muy rápido, hace 6 años, ¿no? Aquí se describe qué pacientes debemos de tratar de forma individual o debemos de compartir. Y a propósito de esto, y este último mensaje es para los compañeros de atención primaria del área 5, desde el Hospital de Cabueñes se está instaurando, o queremos instaurar, el manejo compartido de todos estos pacientes, ¿no? La crisis del COVID, yo creo que entre otras cosas nos va a ayudar al fomento del trabajo conjunto, y apoyados en las nuevas tecnologías podemos hacer muchas cosas en común y podemos hacer las cosas más sencillas. Y por eso estamos buscando alguna persona que le guste el tema renal, que esté implicada en esto para desarrollar, por lo menos a mí me gustaría desarrollar 2 procesos, que es el manejo de la propia enfermedad renal crónica y el manejo de la hipertensión arterial, y probablemente podamos hacer algo compartido, interesante y que puede ser de ayuda para todos, ¿no? Por lo tanto, si alguno de ustedes, alguno de vosotros estáis interesados o conocéis a alguien que lo quiera estar, yo recibiré encantado su propuesta para hacer un pequeño grupo de trabajo útil y útil para todos y que nos ayude. Y esto es todo lo que quería contar. Pues muchas gracias por la atención y ahora pues espero los comentarios, preguntas o lo que José Miguel le parezca. Vamos a ello, vamos a ello. Creo que ahora se nos ve a los dos porque he acaparado yo mucha pantalla. No se te ha visto, no sé si los panelistas nos ven. Bueno, lo primero, darte las gracias por la exposición, ha sido un resumen muy interesante. Lo segundo, pues a propósito de lo que comentas del área 5, ya hay un médico que va a formar parte, por lo menos uno de más, del Centro de Salud de Perchera, que va a ir a la consulta colaborativa de nefrología. Ya me das una alegría, ya solo por eso. No está todavía el nombre, yo creo que no lo pasaron porque, bueno, hubo una reunión con la dirección por otros temas en el centro y ya hay, por lo menos una persona hay, pues sé que se está buscando que haya más para intentar consensuar entre todos. Bueno, además es un tema yo creo que siempre suscita muchas dudas, ¿no? Y me imagino que ahora, dentro de lo que serían los participantes que quieran hacer preguntas, pues en principio no habría ningún problema porque me imagino que los que quieran preguntar algo, yo no sé si lo podrán hacer, no sé si de abrirles directamente o que lo hagan a través del chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, a José Emilio? No veo que, a ver, no sé si se anima. En el chat, nos ponen por ahí que en el chat. En el chat. A ver. Aquí estoy, aquí tengo abierto. Bueno, dice, a ver si... Bueno, yo la verdad, claro, lo que me he dado cuenta, bueno, con toda la exposición, el tema de la... A ver, el tema de la enfermedad renal, claro. Yo sé que el problema que tenéis en nefrología cuando os llega realmente, claro, muchas veces tenéis poco que hacer ya. Realmente el problema que tenemos es el abordaje preventivo, ¿no? Que al final es un poco, yo creo que están aquí preguntando algo. Me dicen, hay 3 o 4 glifocinas comercializadas en España. Bueno, me hacen aquí una pregunta. Bueno, espérate, que no sé si daremos abasto. Mira, te comento que están llegando aquí. A ver, la del diurético y la de la metformina en los 4 Tengo yo que cantarla.
Sobre diuréticos y enfermedad renal. Bueno, es un campo muy amplio. Pues es un campo muy amplio, pero yo realmente soy muy fan de los diuréticos. Y lo soy por tengo dos cosas importantes a favor, igual una un poco en contra. A favor que tengo, la mayor parte de los pacientes son incumplidores, especialmente en la dieta y especialmente en el tema de la sal. Los diuréticos nos van a ayudar a eliminar cierto exceso de sal de la dieta. Por lo tanto, siempre va a ser una ayuda a la hora de controlar tanto la tensión arterial como el volumen, la sobrecarga de volumen, ¿no? Con lo cual, utilizamos diuréticos, utilizamos tiacídicos cuando la función renal está mejor, cuando tiene filtrados por encima de 30, y usamos diuréticos de ASA cuando la función renal está por debajo de 30, porque ahí las tiacidas dejan de ser ya eficaces, ¿no? Entonces ahí ya nos pasamos a torasemida especialmente, torasemida y furosemida. Entonces yo creo que es importante y prácticamente todas las asociaciones de fármacos siempre llevan un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un diurético o un calcio antagonista, inhibidor del sistema renina-angiotensina y un diurético, ¿no? Con lo cual es importante y por eso se usa. Y la otra pregunta que aparece, la de después de la metformina IDPP4 y SGLT2, pues yo de aquí diría en función del estadio de enfermedad renal crónica. Si el paciente ya tiene mucha enfermedad renal crónica o es un anciano, una persona ya muy mayor, quizá me quedo más tranquilo porque tiene más estudios de seguridad un IDPP4, ¿no? Pero en gente más joven, gente con menos insuficiencia renal, yo ahí ya iría de cabeza hoy en día a los ISGLT2. Todos los estudios que están apareciendo es que son tremendos, no es decir que sean un poco mejores, es que están aportando un beneficio sobre el perfil de riesgo cardiovascular y sobre la protección renal, que yo creo que dentro de no mucho tiempo van a tener indicación de uso independientemente de la diabetes. Yo creo que además al no producir hipoglucemias son fármacos que se van a usar para la prevención del riesgo, para el tratamiento de la enfermedad renal, independientemente de que el paciente sea diabético o que no. Bueno, aquí hace una pregunta. ¿Qué puedes decirnos del estudio DAPA-SECA de la pues este estudio, lo que yo los datos que presenté sobre protección renal son resultados extraídos de otros estudios con mayor volumen de pacientes y que extrajeron solo los datos de función renal para presentarlos, pero no era el objetivo primario de esos estudios, no era el ver la evolución de la función renal. Sin embargo, viendo esos efectos beneficiosos, ya se han diseñado estudios específicos de los distintos ISGLT2 para la función renal. Entonces, el estudio de la dapaglifosina para ver el efecto que tiene sobre la función renal se llama DAPA-CKD y que está en desarrollo y que no tardaremos en tener los resultados. Claro, en relación a esto, a lo que sería, bueno, lo que estamos viendo a nivel renal, ¿tú consideras, claro, ya sabemos que no tienen eficacia, pero la posibilidad de que en un futuro los utilicemos en esa insuficiencia renal ya con unos estadios bajos, ¿tú lo ves viable que podamos hacerlo desde primaria ya como un arsenal que tengamos, no solo utilizarlo ya como antidiabético realmente ahora como para, digamos, mantener en objetivo y prevenir, que es la idea fundamental, yo creo, pero a largo plazo, ¿crees que los podremos utilizar? Yo sé que hay nefrólogos que ya los usan. Sí. ¿Le ves sentido a que eso llegue realmente? Yo sí le veo, sobre todo en los estadios más avanzados, o sea, cuando un paciente ya está al borde ya de necesitar diálisis, yo creo que dado el grado de función renal y el mecanismo que tienen de actuación, ya pues dentro de lo que hablaba de la reducción de la hiperfiltración, de la reducción de la presión intraglomerular, cuando ya hay mucho daño, ya el efecto beneficioso va a ser más pequeño, ¿no? Entonces ahí ya me quedan más dudas, pero sí que en estadios precoces yo creo que pronto, yo creo más pronto que tarde, se van a utilizar como fármacos nefroprotectores, incluso cardioprotectores, ¿no? Para el fallo cardíaco, para la insuficiencia cardíaca, yo creo que dentro de poco también van a estar indicados independientemente de que sean diabéticos o no los pacientes. Claro, la DAPA-HF, que es otro de los puntos fuertes que ha tenido también el estudio. Aquí le están preguntando si hay 3 o 4 glifocinas comercializadas en España. Bueno, sí que ya hay 4 ahora mismo, que es la parte de la dapaglifosina, la empaglifosina, la canaglifosina y la ertuglifosina, que también está ahora mismo. Y bueno, yo quería preguntarte un poco sobre cómo ves el uso de lo que serían los ISGLT2. No sé si a lo mejor, no sé si llegan a vuestras unidades con el tema de en gente anciana. ¿Lo ves una opción para utilizar? ¿Cómo lo ves tú? A ver, mi opinión va en grupo con este fármaco y con un montón de fármacos más, donde
A ver, yo creo que hay que analizar el riesgo, el beneficio y el coste. Las tres cosas, ¿no? En el tratamiento de la diabetes, como tratamiento de, yo que sé, nosotros vemos mucha hiperfosforemia, pues de la hiperfosforemia, el tratamiento del colesterol, bueno, hay un montón de fármacos que pueden ser de utilidad, pero yo tengo que analizar qué riesgo qué beneficio le voy a otorgar al paciente y cuál es el coste que voy a tener, ¿no? Yo siempre digo a mis adjuntos más jóvenes que por un paciente de 50, de 60 años, todo el gasto que hagamos siempre va a ser bienvenido, siempre y cuando, ¿no?, conduzca a una reducción del riesgo, porque al paciente le quedan muchos años de vida que si se la damos con salud, que sea laboralmente activo, que tenga una buena calidad de vida, yo creo que ese gasto está bien justificado. Pero cuando el paciente tiene 88 años, yo no digo que le abandonemos, pero yo creo que se puede hacer un ajuste en los tratamientos para darle beneficio sin, no sé, en tiempo de vida con calidad de vida, ¿cuánto le puede suponer que demos una glifocina o que demos metformina? ¿3 días? ¿6? ¿Merece la pena el gasto que vamos a hacer para vivir 6 días más? Claro, cuando uno está al borde de la muerte, igual 6 días te parece mucho, pero claro, visto de una perspectiva de más joven, yo creo que debemos de ser todos un poco también valedores del sistema de salud que tenemos y que debemos de ser muy conscientes de dónde tenemos que invertir los cuartos, ¿no? Y yo creo que los cuartos debemos de invertirlos. Eso, a la gente mayor hay que tratarla bien, hay que darles calidad de vida, hay que darles muchas cosas, pero yo creo que lo podemos hacer sin necesidad de tanto gasto. Bueno, hay más preguntas aquí, ¿eh? ¿Está indicado agregar al diabético con enfermedad renal crónica? ¿Agregar el qué? Agregar al Ah, diabético. antiagregar. Uf, esto es una... hay una polémica aquí que yo ya no me atrevo a mojarme. Yo hace 10 años sí, seguro, diría. Hace 5 casi diría que no, seguro. Y ahora ya no sé qué decir, porque hay estudios a favor y en contra. Como prevención primaria parece que no es aconsejado utilizar antiagregación como atención primaria, como prevención primaria, perdón, como prevención secundaria ahí sí que ya estaría más indicado. El paciente con insuficiencia renal tiene más riesgo de sangrado, entonces quizá hay que darlo, no hay que darlo. Bueno, yo me quedaría con que quizá como prevención secundaria dosis bajas de aspirina, dosis bajas, la de 100 miligramos, quizá tendría cabida. Más allá de esto no me atrevo a decir nada. Mira, siguen aquí preguntando. Esta me la han copiado, ¿eh? ¿Hay alguna estatina más indicada por su escasa eliminación renal? Pues Entre paréntesis. bueno, atorvastatina yo creo que es la que más se usa en general, sin embargo ahora está cogiendo cierta relevancia la pitavastatina y la está cogiendo por su potencia, pero también por la falta de interacciones con otros fármacos. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un arsenal terapéutico que a veces no nos cabe en un folio. La cantidad de pastillas que toman para todo, porque como tienen todo mal, pues, bueno, pues eso. Y entonces el intentar usar fármacos que interaccionen menos entre sí, pues nos puede dar cierta seguridad, ¿no? Y en este aspecto, hoy por hoy, la pitavastatina pues, nos da una cierta seguridad. Hay una pregunta que esta siempre sale, el uso de los SGLT2 asociados a diuréticos en paciente mayor, ¿eh? ¿Puede tener más riesgo de depleción de volumen y peligro de deterioro de función renal? Pues sí, sí que lo tiene y es uno de los avisos que tenemos que tener siempre ahí en la memoria cuando lo damos, ¿no? Muchas veces igual estamos obligados a quitar los diuréticos cuando damos ISGLT2, ¿no? Por ese efecto, esa diuresis osmótica que produce la eliminación de glucosa y el riesgo que tienen de deshidratación. Por lo tanto, usamos un fármaco con la idea de proteger el riñón, pero esa deshidratación va a hacer que le perjudique, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ir fuera los diuréticos o si no van fuera, el paciente tiene que estar informado del riesgo que puede correr en situación de deshidratación por otra vía, ¿no? Como puede ser una gastroenteritis, pues que haga mucho calor, que haga una hipotensión por otro motivo. Bueno, pues en todas esas situaciones debe estar avisado. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas que tenga la audiencia. Estoy mirando aquí porque me salen por varios chats, por 2 en concreto, así no se me pierde ninguna. Bueno, evidentemente, a ver, yo creo que tengo claro que la base de esto es prevenir, ¿no? Yo creo que al final la manera es evitar todo el uso de AINES. La verdad es que a veces yo creo que desde primaria yo me pasa, ¿eh? No somos conscientes del daño ocasionado a veces por los antiinflamatorios y otros fármacos que son muy lesivos para el riñón, ¿no? Y Sí.
Y luego yo creo que una cosa que me gustó mucho de la presentación fue cuando hablabas los puntos claves para detectar la posibilidad de insuficiencia renal, que a veces se nos pasan también. Claro. Entonces es un tema también de la vorágine que tenemos en nuestras consultas. Y hombre, yo creo que sí, que el tema va a ser, a ver, como ahora casi todo en medicina, el lema es como es, cuanto antes mejor y más rápido, para facilitar un poco, digamos, para mantener la salud de nuestros pacientes y ver el deterioro progresivo. Bueno, sobre todo en un caso como el riñón, que a mí me sigue pareciendo una de las cosas complejas. Cuando llega al final, tienes muy pocas herramientas. Yo creo que hay a veces cuando surge un poco la duda, ¿no? Cuando esos pacientes con insuficiencia renal, con una creatinina elevada, que ya no sabes muy bien qué hacer con él, si dejarlo estancado, bueno, cuando son de más avanzada edad, y es donde ahí viene, yo creo, muchas de las dudas que nos suelen surgir, ¿no? ¿Qué hago con este paciente? La creatinina de 2 o 1,9, ¿qué? ¿Lo dejo ahí? ¿Qué hago? ¿Qué retiro? Claro. Por eso es importante lo de la consulta colaborativa, que además nos va a ayudar a que las listas de espera para las presenciales sean más, haya menos lista de espera, ¿no? Entonces, si dejamos las cosas pues escritas, bastante claras, y además establecemos líneas de comunicación ágiles entre primaria y especializada, por lo menos esta es mi intención a la hora de mover este asunto, yo creo que puede ser beneficioso para las dos partes, ¿no? Tanto, bueno, especialmente para el paciente, que es el que tiene que estar en el centro de nuestra atención, pero por parte de los médicos de atención primaria y por los especialistas, ¿no? Muy bien. Bueno, tu presentación ha gustado mucho. De hecho, aquí me dicen que si se podría colgar o la podrías pasar. Yo me lo comentan aquí en el chat también. Yo no sé si tenéis vosotros una plataforma o alguna cosa. Yo, vamos, no tengo ningún problema. Si se puede colgar en algún sitio que se cuelgue o si alguien la quiere en concreto, que se ponga en contacto y se la mando, lo que os parezca. Vale, en principio voy a coger nota porque ya tengo aquí a la doctora. Le voy a dar mi correo electrónico y bueno, yo creo que sería lo ideal. Bueno, nos hablan desde Almería, además. Sí, por Pues eso te digo. nada, un saludo para Almería. No sé si hay más preguntas, alguna cuestión más que se les ocurra a todos los espectadores. Voy a ponerle aquí. Es que, claro, voy a ver si soy capaz de darle un correo. Lo que pasa es que no puedo. Bueno, ya me encargaré yo. Voy a quedarme con el nombre porque hay un correo electrónico que casi voy a dar yo el mío, que me escriba un correo y se la mando yo. Perfecto. Y bueno, entre tanto, a ver si alguien más, bueno, están dando las gracias. Yo creo que, bueno, esto de Nefro siempre surge muchas dudas y mucho debate. Y nada, les voy a mandar yo mi correo y porque con la plataforma yo ahora mismo ya me da bastante de sí con haber moderado, con haber hecho hoy yo de esta forma, a pesar... Bueno, para ser la primera salió bastante bien, ¿no? Así, bueno. Disculpas a todos por los problemas técnicos y bueno, nada, yo agradezco tu colaboración, el hecho de la presentación, agradezco a todos los que han estado ahí detrás de, como digo, como no los vemos, uno tiene una percepción diferente, ¿no? Lo que es las teleconferencias y nada, en principio yo creo que vamos a cerrarlo ya y no veo más cosas. Me van aquí de la consulta colaborativa. Bueno, que hay preguntas de a ver qué pasa con la consulta colaborativa. Es verdad que yo creo que, bueno, yo al principio voy a ser sincero, yo no me había metido, al final me metí en una y bueno, y también es que, bueno, intentamos repartir y bueno, yo creo que sí que al final, bueno, puede ser útil y establecer mayor enlace con el hospital, ¿no? Que al final parece que cada uno está en un cubículo, uno arriba, otro abajo y yo creo que hay que centrarla en procesos que sean sencillos, de compartimentalizar, ¿no? De dar unas indicaciones pues sencillas, porque claro, si es un mare magnum, al final uno se pierde y al final dices, mira, te lo mando para allá al paciente y búscate la vida, ¿no? Pero si lo haces sencillo y esquemático, yo creo que nos puede ayudar a todos. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Vamos a concluir. Voy a responder yo aquí a ver cómo hago para los que me están pidiendo la presentación. Y nada, ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias y aquí estoy para lo que haga falta. Y gracias a ti por todas las gestiones. Gracias, muchas gracias a todos. Venga, adiós, hasta luego. No. A ver si...